Bogotá de los años 80 fue caracterizada por el crimen y la violencia, esta vez vinculada al problema del narcotráfico. Lamentables hechos como el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, la toma del Palacio de Justicia o el magnicidio de Luis Carlos Galán marcaron la década y mancharon a todo nuestro territorio, en especial la capital de Colombia. Esta problemática se volvió nacional debido a que el conflicto armado interno, el narcotráfico y la violencia generalizada llegó a todos los rincones de nuestro país, lo que generó el desplazamiento forzado de miles de personas habitantes de las zonas rurales, esto hacia las áreas urbanas, más concretamente nuestra ciudad capitalina. En este contexto nos encontramos y tenemos una persona que ha vivido en carne propia esa cruda realidad. Se trata de María, una mujer de Miraflores, Guaviare. Vivía con su madre y hermana hasta que un día el conflicto armado le arrebató la vida a su progenitora, lo que la obligó a huir de su ciudad natal en dirección a Bogotá, esto en busca de un mejor futuro. Y no solo no encontró un mejor futuro, sino que estaba viviendo un pésimo presente. En este momento María tiene 19 años y trabaja en una plaza de mercado vendiendo tintos. Es aquí donde se da cuenta la sociedad tan repugnante en la que habitaba. Todos los días era acosada, miradas asquerosas y pervertidas, palabras grotescas y vulgares, y un evidente desprecio hacia ella cuando buscaba respeto era algo de todos los días. Es una de las primeras pizcas de realidad que tiene María, y es una clara evidencia del entorno en el que se encuentra, la Bogotá de los 80. ¿Acaso quedan dudas de la sociedad en la que habitaba María? Había visto cómo la guerrilla asesinaba a su madre, cómo extraviaban a su hermana, tuvo acosos y ataques permanentes durante muchos años de su vida, y el cierre de estas serias carencias sociales fue su violación. Recobró venganza y asesinó a sus dos violadores. Eso le trajo una efímera satisfacción, para que posteriormente esté lejos de una sensación agradable y sea puro arrepentimiento lo que habita en su ser. Es en ese instante de su vida donde María decide retomar un buen camino y va en busca de su figura paterna, el padre Ernesto, de quien ella se había encargado de alejarse. Ella cataloga ese acto como algo desagradecido, porque se había ocupado de alejarse de la única persona que le había tendido la mano, que la ayudó a ser persona y le dio cosas que jamás habría podido tener. Esto nos demuestra las diferentes motivaciones y la deficiente percepción que tenemos del éxito y la conformidad. Por primera vez en su vida María lograba tener dinero, lujos y por sobre todas las cosas, respeto. Pero esto no la hacía sentir completa, ni cerca. Aún en su ser habitaba esa falta de familia y cada vez más se intensificaba la ausencia de su hermana, quien algún día se fue y le prometió que volvería a buscarla, la que originalmente había sido la segunda pizca de dolor en su vida, por detrás de la que generó la muerte de su madre. Es la vil demostración de la personalidad de María, y lo que nos enseña que María no podía confiar en nadie, o al menos eso era lo que su vida le había enseñado. También evidencia la mentalidad de una persona joven e inexperta, queriendo enfrentar las cosas por su propia cuenta, y haciendo su orgullo preponderante ante todas las cosas. Volviendo a la actualidad, la búsqueda de un camino digno en la vida de María manifiesta una madurez en ella. Ya es alguien que enfrentó la vida y tuvo que ver en todas sus facetas. Perdió su orgullo, la fuerza y tuvo la capacidad de querer cambiar su ritmo y sendero de vida, lo que también ejemplifica la valentía que caracteriza a María. Aquí tenemos la evolución completa de este personaje y vemos cómo trasciende su historia y le otorgamos importancia a la misma. Como conclusión dictamino esto como la personificación de la lucha constante por sentirse completo o completa y salta a la vista un ser que quiere ser diferente a los demás, que quiere destacar. También plasma la valentía que tenía que portar una mujer en esa época para poder sobreponerse a todos los abusos que acostumbraban a vivir día tras día. Y por último, es interesante agregar su agobio y odio hacia la mayoría de hombres, y es entendible el porqué. Esto genera en ella una atracción hacia las mujeres y simpatiza con ellas más que con cualquier otra cosa. Algo que unifica a todas las mujeres que han tenido que vivir en esa sociedad y expone la unión de todas ante un ambiente que las acecha. Es importante analizar a la figura paterna de María, quien le inculcó los valores y formó su camino. El padre Ernesto, a quien considero como la personificación de la religión. Se trata de alguien noble, carismático y querido por todo quien lo conocía y trataba con él. Alguien entregado a la gente y a la sociedad, pero que presenció el mismo síntoma que María y se llenó de repudio hacia la sociedad al descubrir las fechorías que cometían las personas. Nos demuestra que la fe logra cegar a las personas, y no es hasta que su fe empieza a disminuir cuando se da cuenta que el ambiente en el que habita día tras día es nefasto.
Quizás es por eso que María siempre sintió que la sociedad era algo despreciable, porque nunca tuvo fe. Y es aquí donde entra el debate. ¿Qué es mejor? ¿Estar cegado por la fe y la esperanza o ver la realidad en la que habitamos? Además, evidencia y expone cosas negativas de la religión, lo que produce una disminución aún mayor de su fe. O quizás no es por esto que pierde su fe, sino a que también quería poder tener una relación con Irene, quien había sido su debilidad y con quien pecó en más de una ocasión. Por eso es que lo ilustro como la personificación de la religión, porque no es una persona impoluta, y la religión tampoco lo es, más allá de que la gente lo considere como alguien impecable. A mi percepción es el personaje más complejo y profundo, quien nos deja esta dualidad entre el pecado y la satisfacción, y la labor y la responsabilidad. Nos demuestra lo más oculto de la religión, y por algún motivo es quien atrae al ente maligno que finalmente terminaría asesinándolo a él y a María. ¿Por qué el ente lo busca a él con tanto deseo? ¿Por qué motivo lo introduce al pecado y lo incita al error? ¿Por qué en más de una ocasión el ente lo trata como alguien débil y fácil de influenciar? Son pequeñas incógnitas que se responden con las suposiciones de cada lector. No obstante, se mancha de la imagen del Padre, tal como la religión también ha sido ensuciada en circunstancias puntuales. Aunque tampoco cabe duda de los aspectos positivos del Padre. Y también vemos, como en María, esa lucha por conseguir lo que él desea. Se atreve a dejar su zona de confort en busca de su satisfacción. Sin embargo, tiene el mismo trágico final que su hija putativa. La imagen del padre Ernesto es subjetiva y va a criterio con cada lector. Sin duda alguna, es el personaje más complejo y analizable de la narrativa. Dejo que cada quien juzgue a su manera, pero, como incógnita final, ¿por qué si el padre Ernesto es alguien santo y querido, atrae crímenes y castigos?